Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, con la preciosa sangre derramada del Señor, nos has limpiado nuestros pecados para siempre, nos has salvado sin ningún mérito y nos has hecho tus hijos. Nos ha dado la esperanza gloriosa de entrar en el reino de Dios eternamente. Por todas estas gracias te damos las gracias. En esta hora, nosotros que somos redimidos con tu sangre preciosa, hemos reunido juntos ante el Señor para alabar tu gran gracia y gloria, para aprender tus palabras y para compartir la comunión en el Señor. Te damos las gracias. Creemos que el Señor está con nosotros en esta hora también. Cuida a cada uno de nosotros. Danos la gracia a cada uno de nosotros como nos conviene. Sosténganos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Guíanos a vivir aptos como los hijos de Dios, sin tener vergüenza. Todos los hermanos y hermanas que no han podido asistir a esta hora, dales tu gracia adecuadamente a cada uno de ellos en cualquier lugar que estén. Recupere la salud de los que están enfermos. Sostenga con tu palabra y con tus manos poderosas a los que son débiles de corazón, para que nadie se caiga. Nuestras iglesias que están en todo el país y las iglesias que están en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas que están intentando predicar el evangelio en las dificultades, Señor, sosténgalos más con tu gracia, con la palabra y con tus manos poderosas. Ayúdanos a desempeñar bien la misión de evangelización que nos has encomendado en esta última época. La palabra del Señor que nos quieres enseñar en esta hora, la santa voluntad del Señor y sobre cómo debemos de actuar. Enséñanos con la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscamos la Biblia. San Marcos, capítulo 10. Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 10. Buscamos. San Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46. Desde el versículo 46 a 52 os leo. San Marcos, capítulo 10, versículo 46, os leo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Hasta aquí? Durante el tiempo que las personas viven en este mundo, para cualquier persona tiene un tiempo importante.
Para los agricultores hay tiempo para sembrar semillas, y hay tiempo para dar abono, y hay tiempo para recoger la cosecha. Los pescadores hay tiempo para lanzar la red, para pescar peces. Los alumnos hay tiempo para estudiar. Si se pasa ese tiempo, a lo mejor ya no podrán estudiar más. Y los hijos tienen tiempo para honrar a los padres. Si pasa ese tiempo, si los padres se fallecieran, aunque se arrepienta, no sirve para nada. Los empresarios tienen que invertir en el tiempo adecuado para que su empresa pueda lograr éxito. Los políticos tienen que hacer trabajo en el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado tienen que utilizar bien ese tiempo, hacer bien su trabajo para que un país pueda desarrollarse mejor. Si se pierde esa oportunidad, puede a lo mejor encontrar con más dificultades. Ahora en Corea del Norte, muchas personas están con hambre, pero sigue lanzando misiles. Y en este lado les hemos dicho que ya no lance más. ¿Para qué ese desperdicio? Que nosotros podemos y internacionalmente podemos ayudarles para que tengan paz, tengan la prosperidad. Y eso es verdad. Pero si pierde, si deja pasar ese tiempo, puede llegar a la destrucción. En todas las cosas pasa lo mismo. Nosotros en la vida de fe hay momentos adecuados, hay momentos para la salvación. Para las personas salvas, en la vida de fe hay momentos que puede llegar a tener éxito y también si deja pasar ese momento puede llegar al fracaso. Hay oportunidad que se nos está dando. Las personas que no han recibido la salvación tienen oportunidad para ser salvas, pero si dejan pasar esa oportunidad puedan perderse para siempre. Entonces se arrepentirán eternamente. Y también hay personas que no dejan pasar esa oportunidad, sino que reciban la salvación. Y también hay personas que dejan pasar la oportunidad y se pierden. La palabra que hemos leído ahora nos habla de aspecto de una persona que no dejó pasar la oportunidad que le vino, sino que la utilizó bien y recibió la salvación. Aquí aparece que en Jericó Jesús con los discípulos y con una gran multitud pasaron por Jericó. Y Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba allí. Como es ciego, no podía hacer nada. Pienso que su padre, Timeo, tampoco tuvo una buena vida. Por eso él estaba allí pidiendo ayuda, mendigando. Era una persona pobre. Bartimeo oyó que Jesús pasará por allí. Cuando mucha gente estaba en alboroto, estaba pensando, ¿qué es lo que está pasando? Y escuchó que Jesús, el Nazareno, pasará por aquí. Y Bartimeo parece que era un ciego de nacimiento. No pudo ver la luz, sino que vivía en oscuridad. No sabía qué es felicidad en este mundo, sino lamentablemente vivía como un ciego. Era un hombre desafortunado.
estaba vivo, pero parece muerto. Pero le alumbró una luz de esperanza, que Jesús resucitó al muerto, limpió al leproso, recobró la vista de ciego. ¿Recobró la vista de ciego? Entonces, ¿cómo puedo encontrar con él? Como es ciego, él no podía ir a buscar a Jesús, pero escuchó que Jesús pasaba por allí. Por eso, como el versículo que hemos leído, escuchó de Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó al hijo de David, que David fue un hombre hace 1000 años desde ese momento, era gobernador de Israel. Hijo de David, que vendrá como rey de reyes en el futuro y gobernará este mundo, que es el Salvador. Pero antes de gobernar este mundo, es Mesías que salva alma de las personas. Seguramente ha oído de esto. Por eso, cuando escuchó de Jesús Nazareno, él clamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos que pasaban le reprendían para que callase. Este mendigo, cállate. Que ahora Jesús está pasando, está hablando, y mucha gente le está siguiendo. Ahora Jesús está yendo hacia Jerusalén para pasar la última Pascua. Está yendo para morir. Pero este ciego mendigo, al clamar, las personas le reprendieron para que callase. Pero Bartimeo clamaba mucho más. Con toda su fuerza clamó. Clamó mucho más. ¿Por qué? Porque es la mejor oportunidad. Si pierde esta oportunidad, será ciego eternamente. Será mendigo eternamente. Vivirá lastimosamente hasta la muerte. Por eso, con toda la fuerza que podía, clamó. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús escuchó la llamada del ciego y se detuvo el camino. Dice: llámale. En muchas palabras que aparecen en la Biblia, podemos ver que Jesús está viendo el corazón de todas las personas que le están siguiendo. Si le está siguiendo porque otros van, o le está siguiendo porque quieren ver señales, o le está siguiendo para escuchar la palabra, o le está siguiendo porque tiene alguna petición a Jesús, sabe todo. Jesús vino a este mundo para salvar almas de las personas, pero Jesús salvó a los muertos, limpió a los leprosos, recobró la vista de los ciegos, echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos. Es para mostrar con anticipación que con la muerte y resurrección de Jesús, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, salva almas de las personas, que será hallado por los que le buscan de veras. En San Lucas 19 vemos que aparece un jefe de publicanos, Zaqueo. Había mucha gente. Quería ver a Jesús, pero como era de baja estatura, no podía verle. Por eso subió en un monte sicómoro, cerca del camino que pasaba Jesús, para ver por lo menos una vez a Jesús. Jesús conocía todo. Jesús conocía que Zaqueo quería verle. Y conocía que era un hombre, jefe de publicanos, que tenía muchos pecados, que era una persona
criticado por las personas de pueblo, que era pecador de los pecadores, pero aún así quería ver a Jesús con un corazón ansioso. Jesús sabía. Y antes de ver Zaqueo a Jesús, Jesús le vio primero a Zaqueo. Pasaba por el camino y miró al árbol sicómoro. Y le dijo, Zaqueo, desciende. ¿Alguien le ha dicho a Jesús que eres Zaqueo? No, Jesús le conocía hasta su nombre. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo descendió a prisa y le recibió a Jesús. Confesó sus pecados. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Así, se arrepintió totalmente de sus pecados. Y ahora, por Jesús, quiso vivir una vida nueva. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La gracia, la bendición que Dios prometió a Abraham vino a esta casa. Y este jefe de publicanos, que tenía muchos pecados, recibió la salvación y cambió su vida. Y en Jericó había otra persona, el ciego Bartimeo. Cuando clamó a Jesús, Jesús se detuvo de camino y mandó llamarle. El Señor vio el aspecto tan lastimoso de Bartimeo y para concederle deseo tan ansioso, el Señor se detuvo su camino. Las personas le dijeron, ten confianza, te llama. Si Jesús te llama, muchas personas que seguían a Jesús han visto esa escena. Este ciego, mendigo, Bartimeo, seguramente se asombró que ahora el Señor está deteniéndose y le está llamando. ¿Cómo puede pasar algo tan asombroso? Se levantó y arrojó su capa. ¿Qué significa esto? Esto es como un abrigo, que cuando hace frío se vestía y cuando dormía pues lo utilizaba como una manta, que para este hombre puede ser el todo de este hombre. Seguramente estaba sentado con esta capa encima, pero como el Señor le llamó, arrojó la capa y se levantó y se fue. ¿Qué quiere decir con esto? Que con que me puedo encontrar con Jesús, ¿esto para qué me sirve? Y como todos los días ha puesto por encima y como una manta se ponía debajo, seguramente ha olido mal. Y para acercarse a Jesús no podía llevar esta capa. Seguramente ha pensado esto, aunque es una lástima, pero está muy sucio. Por eso, arrojando su capa, se levantó y vino corriendo a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús le preguntó porque no sabía lo que quería. Jesús sabe qué es su deseo. En San Juan capítulo 5 vemos que en un estanque llamado Bethesda, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviese. Y un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo esperaba el movimiento de agua, pero no puede mover este hombre, porque cuando quería bajar, ya otra persona entraba y nadie le ayudaba a descender al agua. Y Jesús vino allí. ¿Qué quieres tú? Le preguntó, ¿no? Señor, quiero ser sano. Pero
cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús a este hombre que hacía 38 años, enfermos, paralítico en todo el cuerpo, le dijo, levántate. Le curó al instante. Antes de curarle, le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cuando sanó al leproso también le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Señor, quiero ser limpio. Señor quiere encontrar con nosotros y los que quieren encontrar con el Señor nos pregunta, ¿qué es lo que quieres? Este Bartimeo, Señor, quiero más dinero. Señor, ¿no me puedes dar una casa? ¿Le pedirá cosas carnales? Ahora, ¿por qué es mendigo? Es porque es ciego. No puede ver nada, no puede hacer nada. Si puede recobrar la vista, puede hacer todas las cosas como otras personas hacen. Su deseo es ver como otras personas, aunque haya el sol, la luna, las estrellas, las plantas hermosas, el mundo hermoso, pero nunca ha podido ver ni una vez. Señor, quiero ver. Ahora también, mucha gente busca al Señor. El Señor le preguntará, ¿qué es lo que quieres? A las personas que van a la iglesia, si les pregunta, ¿qué dirán? Señor, yo quiero que mi hijo pueda sacar buenas notas en la selectividad y pueda ir a buena universidad. Que el negocio de mi esposo vaya bien, que toda mi familia esté sano, que se prospere todas las cosas que hacemos. Hemos pedido una casa, ojalá que nos toque a nosotros. Pedirán estas cosas. Señor, ayúdanos a nacer de nuevo. Señor, ayúdanos a recibir la salvación rápido. Así pedirán. Es muy raro, pero no piden recibir la salvación. El Señor no escucharán esas oraciones. Antes de prosperar el alma, si se prospera el cuerpo, es más difícil recibir la salvación en el alma. Antes de tener conocimiento de Dios, si tienen más conocimiento del mundo, será más costoso conocer a Dios. Porque los deseos del mundo, cuanto más tenga, es más difícil recibir la salvación. Pero este hombre solamente tenía un deseo, recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Esta persona al instante recobró la vista. Al instante. Se abrió los ojos. Solamente fueron abiertos los ojos carnales, sino también espirituales seguramente fueron abiertos. Tu fe te ha salvado significa que el deseo ardiente de esta persona de querer la gracia de Dios, la voluntad de Dios no solamente es curarle la carne, como el paralítico cuando se acercó al Señor, antes de sanar su enfermedad le ha dicho, tus pecados te son perdonados. Porque si no son perdonados los pecados, serán destruidos. Por eso primero le perdonó los pecados y luego le curó la enfermedad. Y enseguida recobró la vista a este ciego y seguía a Jesús en el camino. Y desde ese momento empezó a seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa que ahora mucha gente está yendo a Jerusalén para guardar la fiesta de Pascua. Entre la multitud de la persona que seguía a Jesús, él iba con ellos juntos.
Hay gente que sigue a Jesús sin ningún sentido. Y hay gente que al comprender la gracia de Dios, por gracia, por agradecimiento, para obedecer y servir al Señor le seguía. Pero en San Lucas 18, versículo 43 dice que este ciego le seguía al Señor glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este ciego aprovechó la oportunidad que le ha dado y recobró la vista de ciego, que es la imagen de una persona que recibe la salvación espiritualmente. En la Biblia vemos que Dios da oportunidad al hombre, pero esa oportunidad no hay que dejar pasar, sino que hay que aprovechar bien la oportunidad. Dios nos manda que hay que aprovechar bien. Las personas que no han recibido la salvación tienen oportunidad para recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, los cristianos, ¿cómo hay que vivir en este mundo? Dios también da oportunidad. En San Juan capítulo 9, versículo 1, aparece un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Un ciego, ¿qué pecado va a cometer? ¿Entonces es pecado de los padres? Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre ciego de nacimiento tenía voluntad de Dios en él. Para mostrar la obra que hacía Jesús. ¿Por el pecado de quién? Ni el pecado de los padres, ni por su pecado. Si seguimos pensando, vamos a llegar al pecado de Adán, el antepasado de la humanidad. En Romanos 5:19 dice que como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Un hombre, Adán. Adán comió el fruto de la ciencia de bien y del mal que fue prohibido por Dios, pero al comer fue abierto los ojos. Satanás a través del serpiente le dijo, si comes esto, se abrirá tus ojos y serás sabio como Dios. Entonces, antes de comer fruto de la ciencia, ¿tenían los ojos ciegos? Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que al comer fruto de la ciencia fueron abiertos los ojos. ¿Abiertos los ojos a qué? Los ojos a Dios se oscurecieron, pero los ojos para ver la desgracia de uno mismo fueron abiertos. Han visto que estaban desnudos. Han podido ver su desgracia. Y con las hojas de la higuera hicieron delantales. Todas las personas nacidas en Adán, desde el nacimiento es pecador, desde el nacimiento están alejados de Dios, desde el nacimiento son ciegos espiritualmente. Aunque ve la creación de Dios, pero no puede ver la deidad y el poder de Dios detrás de ella. Viendo miles de estrellas de cielo, pero no puede pensar la grandeza y el poder de Dios. Solo piensan cómo puedo vivir mejor, comer mejor, como los animales. No pueden ver al mundo espiritual, el mundo eterno. Por eso, todos los hombres son como este ciego, Bartimeo, que está en Jericó. Son ciegos espirituales. Si no reciben la salvación, entrará en la destrucción eterna. Por eso Jesús a este hombre ciego de nacimiento le curó. Nosotros cuando hemos recibido la salvación es como ciegos recobra la vista. En San Juan 12, versículo 35 dice Jesús que entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Las personas están siendo sorprendidas por la autoridad de las tinieblas y llevados a la tiniebla eterna. Jesús, cuando estuvo en la tierra,
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, como dice. Ahora, los que todavía no son salvos, si aquí hay personas que todavía no han recibido la salvación, aunque uno mismo dice que sí, pero puede que no sea, hay que tener pruebas de las personas salvas. Una persona viva y una persona muerta no son parecidas. Una persona que tiene la vista y una persona que es ciego no pueden tener la misma vida. Una persona renacida y una persona que no, seguramente, la Biblia dice, seguramente tiene diferencia. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Tengo fe que Dios reconoce? ¿O es una fe muerta, fe náufraga, fe vana, fe desechada? Si es así, aunque crea, no puede ser salva. Mucha gente dice que cree, pero hay mucha gente que no ha recibido la salvación. A través de la palabra, uno hay que examinar su fe. Y si tiene un poco de duda, hay que desear tener la fe segura. Sobre todo, ¿cómo hay que hacer para ganar más dinero, tener una buena casa, vivir bien, comer bien? ¿Este es su deseo? ¿Cómo hay que hacer para tener la fe segura, la relación correcta con Dios y tener la vida y esperanza eterna? Los impíos se prosperan, se envejecen, aún crecen riquezas, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Job capítulo 21 dice, ¿no? Aunque en este mundo vivimos en pobreza, con dificultades, en sufrimiento, pero guardamos la fe, vivimos en la palabra y encontraremos con el Señor. Eso hay que ser nuestro deseo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las personas que no han recibido la salvación, reciben la salvación, es la voluntad de Dios. Y las personas salvas tienen que desear vivir según la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro deseo? Si tiene un deseo ardiente, Dios escucha nuestro deseo y lo hace cumplir. Desde mañana tenemos seminario bíblico. Es el momento que el Señor pasará en medio de nosotros. El Señor que salva a los muertos, que recobra vista a los ciegos, que libera desde la autoridad de Satanás. Por eso, en Hechos capítulo 26, vemos que el Señor, a través de las personas que predican el Evangelio, lo que hacen es para que abran sus ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El hombre vive este mundo durante unos años, muy poco tiempo. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pasa en un momento. Y durante ese momento, ¿qué hay que hacer? Es oportunidad para recibir la salvación. Cualquier pecador, aunque tenga tantos pecados, pero no hay nadie que por eso no pueda recibir la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios da oportunidad para que sean salvos, pero lo dejan pasar. Luego recibiré la salvación en la próxima vez. El diablo siempre lo deja para atrás. Pero a las personas que buscan con fervor, Dios les deja ser hallado. En Jeremías 29, versículo 13 dice: me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Si buscáis con todo vuestro corazón constantemente, será hallado. Dios siempre está esperando a los que le buscan de verdad.
Antes de recibir la salvación, yo creía en Dios. Yo creía en que Dios existe. Y creía que existe espíritu, el cielo e el infierno y que la Biblia es la palabra de Dios. He pensado que voy a estudiar la Biblia toda mi vida y predicar de Dios. Y he dejado todo, he estudiado en teología 4 años y en la teología también. Todos los sábados iba al mercado, a parque, a predicar. Tenía un solo corazón de querer vivir para Dios. Luego me di cuenta que no he nacido de nuevo. Aunque haga cualquier cosa, pero si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La única condición de ir al cielo es nacer de nuevo, nacer como hijo de Dios, nacer de nuevo. Yo he orado y he pensado que no he nacido de nuevo. No he podido comentar a otras personas, pero si muero voy al infierno. Y en el día 30 de octubre de 1962, sobre las 8 de la tarde, escuchando en Hebreos capítulo 12-13 sobre la eterna redención, cuando escuché que el Señor, que no tenía pecado, cumplió la eterna redención en la cruz por mí, por mis pecados, y resucitó y ascendió al cielo y está orando por mí al lado de Dios. Y se han resuelto todos mis problemas. He llegado a creer. En ese momento ya habrá leído 50 veces Nuevo Testamento. Dios me ayudó a creer. En teología había muchas personas que hemos reunido todos. Pero después supe que escuchando mismas palabras de evangelio, pero solamente yo he comprendido la verdad. Es milagro. Yo no puedo olvidar ese momento. ¿Por qué? Porque al que busca con todo corazón será hallado. Aunque escucha a mucha gente, si no escucha con todo corazón, no puede entender. En el seminario bíblico, escuchando la misma palabra, pero ¿por qué hay personas que entienden y hay personas que no pueden entender? En San Mateo 13 dice que cuando siembra la semilla en la tierra, algunas se ha caído junto al camino, en pedregales, en espinos, que aunque escucha la palabra no ha recibido la salvación. Cuando escucha la palabra no entiende. Y el diablo viene y le quita la palabra de su corazón para que no sea salva. Y la semilla que fue sembrada en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como Colosenses 1:6 dice, que el que nos hace entender es Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 2, versículo 12 dice que hemos recibido Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gracia que Dios nos ha concedido, el que nos hace entender es Espíritu Santo, al que busca con todo corazón. ¿Por qué escuchando lo mismo hay gente que no puede entender? Porque no busca de todo corazón. Bueno, voy a escuchar una vez, parece que es verdad, pero su corazón está en otro lado. Hasta que no tenga ese corazón ferviente, el Espíritu Santo no le abre el corazón. En Hechos capítulo 12 habla que apóstol Pablo ha ido a Filipos y predicó la palabra a las mujeres que estaban cerca de la orilla. Y entre ellas estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Le abrió el corazón para que pueda entender la palabra de Pablo. ¿Por qué hay tantas personas que escucharon y solamente Lidia entendió? Porque tenía un corazón ferviente de querer entender. Y al entender se cambió al instante. Invitó a los apóstoles. Si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Desde ese momento, ella era vendedora de púrpura. Ella no tenía deseo de ganar dinero, sino tenía deseo de querer predicar el evangelio. La iglesia de Filipos, la iglesia tan famosa, empezó desde su casa. Después de recibir la salvación, tiene la fe y la esperanza segura y se cambia la concepción de valor y el propósito de vida. Al que busca de todo corazón será hallado por el Señor, seguro.
nosotros, los que hemos recibido la salvación primero, hay que motivarles, tener ese corazón de querer buscar a Dios, hablarles de la existencia de Dios, la existencia del Espíritu, que hay un mundo después de la muerte, un mundo eterno, y las cosas que quieren las personas del mundo se desaparecerán dentro de poco. Que piensen el problema de la salvación de alma. Si les hablamos constantemente, como los hombres tienen conciencia, quieren buscar. Si las personas salvas primeramente no hablaran nada, entonces nadie puede entender y no tendrá el corazón de querer entender. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra no significa que una persona reciba la salvación y toda la familia se recibe la salvación automáticamente, sino cuando una persona reciba la salvación no dejará a su familia así, sino orará por su familia, les ayudará para que reciban la salvación. Por eso, cuando una persona recibe la salvación, toda su familia será salva. Esta es la voluntad de Dios. La familia, los familiares, los amigos, las personas cercanas, cualquier persona. Si la persona salva, primeramente, cierra la boca, no dice ninguna palabra, entonces, después, las personas que no han recibido la salvación irán al infierno. ¿Y qué dirán? Qué feliz estás tú, ¿no? Solo, salvo. ¿Que por qué no nos ha dicho? Ya te lo he dicho. Con decir así, voy a escuchar. Me tienes que decir más, con corazón más ferviente. Tú solo has dicho, tienes que creer a Jesús y ir al cielo. Con esto, ¿cómo puedo recibir la salvación? Sino con todo tu corazón, fervientemente. Si me hubiera dicho continuamente, lo hubiera entendido. Así no dirá. Ahora, hay momentos que encontraremos con el Señor. Isaías 55, vamos a buscar. Isaías 55. Capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo Jehová puede ser hallado y está cercano con nosotros? ¿En dónde podemos encontrar con Dios? ¿En la iglesia o allí orando en el monte cuando nos sentimos como caliente? ¿Viene Dios? No. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que conocer la Biblia y a través de la Biblia encontrarnos con Jesús y a través de la Biblia recibir la salvación. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando se está anunciando la palabra segura con la que podemos recibir la salvación, es el momento que Dios está cerca, es el momento de la salvación. Da igual que fuese una consulta individual, o fuese seminario bíblico, o fuese retiros. Cuando se predica la palabra segura con la que podemos creer, cuando se anuncia el evangelio de la gracia de Dios, es el momento cuando está cerca, es el momento cuando podemos encontrarnos con Dios. Por eso, en los seminarios, muchas almas reciben la salvación. Las almas que buscan a Dios de veras pueden encontrar con el Señor. Es el momento cuando está cerca. Si dejamos pasar esa oportunidad, puede que ya no tendremos más oportunidad. Esta vez no he recibido la salvación, pues la siguiente, a ver, ¿pero cuándo? En Hechos, capítulo 24, vamos a buscar Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, de dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este rey Félix, Pablo fue a predicarle la palabra y muchas veces intentó predicarle, si vemos en los capítulos anteriores. Su mujer era una judía, es pueblo elegido de Dios. Este Félix también quería conocer acerca de la fe en Jesucristo, por eso oyó. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, de dominio propio y de juicio venidero, Félix, después de escuchar, se espantó. Hay que tener temor a Dios. Pero, aunque tenía temor a Dios, pero el problema está en que le dijo: ahora vete, ahora no. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Ahora no sé de qué estaba ocupado, pero que nos vemos en la próxima. Si buscamos la historia después de eso, pues este Félix luego fue a Pompeya, a un centro turístico después de terminar su mandato. Hubo una erupción volcánica en Monte Vesubio. En ese momento todos los que estaban en Pompeya también murieron. Félix también, el gobernador, el rey. El gran apóstol Pablo le predicó la palabra cercana, le dio una buena oportunidad cercana, pero él perdió la oportunidad y no solamente murió carnalmente, sino espiritualmente fue al infierno. La oportunidad que Dios ofrece antes de pasar esa oportunidad. Hoy han visto el título de tema, antes de pasar la oportunidad. No siempre tenemos la oportunidad, sino puede pasar la oportunidad. Pero antes de pasar la oportunidad hay que agarrar, hay que sujetarlo. No hay que dejar pasar. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo desde 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos que Felipe, en Hechos capítulo 6, habla que él es uno de los 7 diáconos. Los 7 diáconos está el primer Esteban, que al predicar el evangelio murió apedreado, fue el primer mártir. Y luego Felipe. Estas dos personas son diáconos. Eran personas que predicaron el evangelio como los apóstoles. Predicaron fuertemente el evangelio en Samaria también. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que vaya por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. La franja de Gaza es Gaza, ¿no? Le llaman Gaza. En la hora de noticias escuchamos la franja de Gaza, que es desde Jerusalén un poco más abajo. Es un desierto. Allí le dijo a Felipe que vaya allí, a Gaza, o sea, al desierto. Pero cuando fue, vio a un etíope, funcionario de Candace. Candace indica
a la reina de los etíopes. Pues él era un ministro de Hacienda con gran autoridad a cargo de la tesorería de un país. Pues este hombre fue de Etiopía a Jerusalén para adorar y está en camino de vuelta en su carro. Un poco raro, ¿no? Que un etíope, un gentil, iba hasta Jerusalén para adorar. Hace unos 1000 años, el rey Salomón de Jerusalén tenía sabiduría y gloria que Dios le dio. Y la reina Sabá de Etiopía, la reina Sabá es de Etiopía, vino de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y durante varios días estaba asombrado por la sabiduría que Dios ha dado a Salomón y estaba asombrado por la gloria de Dios que le ha sido dada. Y solamente regresó sin nada. Quizás recuerden lo que dijo el emperador etíope Serasi cuando vino a Corea hace mucho tiempo. Dijo que soy descendiente de Salomón. Dice que la reina Sabá ha pedido algo a Salomón, aunque en el Antiguo Testamento no aparece tan detalladamente, pero le pidió que quiero un hijo como tú. No sé si Salomón le gustó, pero le concedió. Y la reina de Sabá, cuando se fue con hijo de Salomón, embarazada. Por eso Selasi dijo que yo soy descendiente de Salomón. Después de eso, los israelitas descendieron a Etiopía e hicieron muchos intercambios entre Etiopía e Israel. Por eso muchos judíos que vivían en Etiopía, como vivían mucho tiempo ahí, por eso están como con piel negra, pero se descubrieron que son judíos porque ellos seguían cumpliendo las fiestas judías y fueron traídos de golpe a la tierra de Israel. Por eso los etíopes empezaron a creer a Dios. Por eso este funcionario de Candace, reina de los etíopes, iba de lejos hasta Jerusalén para adorar. Pero este hombre no vino a hacer turismo, porque en el desierto no hay nada para ver, ¿no? No vino para visitar a Jerusalén, sino para guardar las fiestas. Fue a Jerusalén para guardar las fiestas, siguiendo la cultura judía. No solamente iban los judíos, sino también los gentiles que entraron en el judaísmo fueron también. Por eso fue hasta Jerusalén y ahora está en camino de vuelta. Y en el carro estaba leyendo la Biblia. Estaba leyendo Isaías capítulo 53, el capítulo más importante que contiene el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es la copia de Isaías. Este hombre no solamente adoró a Dios, sino buscó la verdad ansiosamente. Por eso Dios le mandó cerca del carro y él seguía el carro, pues ellos tenían costumbre de leer libros en voz alta. Por eso leía Isaías 53. Seguramente le seguía de cerca, ¿no? Del carro, porque Dios le mandó que le siguiera de cerca. Por eso Felipe le preguntó a Eunuco, tú estás leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, este eunuco dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No sé lo que significa.
necesito a alguien que me enseñe. La Biblia se entiende a través de la persona que ha entendido primero, si no fuera por algún caso especial. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y le pidió, sube, sube. Y el versículo que era leído está aquí, el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El versículo que estaba leyendo era Isaías 53, versículos 7 y 8. Son versículos más importantes, que habla del sufrimiento de Jesús. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Este versículo ¿está refiriendo al profeta que lo escribió o está refiriendo a otro? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Aunque fue injusto, pero no abrió su boca. Murió este hombre injustamente, pero ¿quién la contará a esta generación? Fue injusto, pero en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un hombre sin pecado le fue quitado la vida. Está indicando a Jesús, pero ¿quién es él? Él quería saber. Cuando fue a Jerusalén, seguramente habrá preguntado a los sacerdotes, escribas, fariseos y líderes religiosos, pero ellos le responderán: si ellos son los que mataron a Cristo, ellos creen en Dios, pero no conocieron a Cristo, sino rechazaron a Cristo y están yendo a adorar y pagar dinero a esas personas religiosas que tomaron prestadas las manos romanas y crucificaron a Jesús. ¿Qué aprenderán de ellos? Por eso Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le enseñó que este indica a Jesucristo. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes de la venida de Jesús. Y según esta profecía, Jesús vino, un hombre inocente. Fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. Fue llevado y recibió sentencia injustamente y murió en la cruz. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Felipe le enseñó que Jesús murió por nosotros y fue juzgado por Dios, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. En el carro, este eunuco inmediatamente escuchó el evangelio y entendió. El Espíritu Santo le hizo entender. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El versículo 37 en la versión coreana pone que no hay. ¿Por qué ponen que no hay? Porque algunas copias, cuando copiaron las copias, hay copias que estaban tan viejas que no estaba el versículo, que no podía traducir. Pero aquí
otras traducciones, otras versiones, pone, bueno, aquí en 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí dice, ¿no? Felipe le habría dicho, ¿no? Que Jesús ha dicho que si alguno cree de verdad, entonces hay que recibir bautismo. No es que por bautismo recibe la salvación, sino como una señal de que salva, bautiza. El que ha muerto al pecado y vive para Dios. El que ha muerto al pecado y vive para justicia. El que ha muerto para sí mismo, pero vive para Dios. Con esa confesión de fe hace bautismo. Y luego en el camino vio que hay agua. No aguas que estaba goteando. No es agua que puede tomar, sino agua que el cuerpo puede sumergirse en ella. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero ser bautizado. ¿Tú crees de verdad? ¿Tú crees de verdad? Sí, creo de verdad. Que Jesús es Hijo de Dios, yo creo. Yo creo que Él es el Salvador. Entonces, bien. Pararon el carro, Felipe y eunuco, los dos descendieron al agua y Felipe le bautizó y los dos subieron de agua. ¿Por qué descendieron hasta el agua? Porque si vemos la Biblia, vemos que cuando recibe bautismo tenía que descender al agua porque es bautismo, no bautismo como ahora simplificado. Para eso necesita muchos seguidores, ¿no? Que, tráeme un vaso de agua. Y luego le derrama y ya está, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los dos descendieron al agua? Felipe le bautizó, ¿no? Sumergirse, sepultarse junto con Jesús. Como Jesús recibió bautismo en Río Jordán, la forma de bautismo es ser totalmente sumergido al agua. Y significa que he muerto con el Señor y he revivido con Él. Ahora por el coronavirus, mucha gente que recibieron la salvación, que no han podido recibir bautismo, en este retiro de verano, que reciban todos bautismo. No es que por bautizarse se recibe la salvación, sino que una persona salva recibe bautismo. He muerto con el Señor y sepultado y yo he revivido con el Señor con la nueva vida de Él. Es para confesar la fe ante el público. Que yo he muerto, pero el resto de mi vida viviré para el Señor. Es decir, con un nuevo decisión de vida ante Dios. Por eso el bautismo es algo muy importante. Este eunuco recibió la salvación en el carro e inmediatamente recibió bautismo. Y luego se separaron. Por eso aquí en versículo 39, cuando subieron del agua, descendieron al agua y luego ahora subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya terminó. Dios, como vio que terminó el trabajo de Felipe, le arrebató. Y el eunuco siguió gozoso su camino, es decir, felizmente se fue. Cuando llegó a Etiopía, este eunuco se quedará quieto. Seguramente predicó evangelio continuamente en Etiopía. Por eso hasta ahora hay muchos cristianos en Etiopía. Aunque no sabemos cuán abiertamente fue predicado el evangelio allí. Pero aquí, este eunuco pudo aprovechar la oportunidad que Dios le dio y recibió la salvación, ¿no? Él creía en Dios, pero no había recibido la salvación. No había entendido la verdad. Por eso buscaba ansiosamente con la Biblia, quería entender la verdad.
Por eso Dios le envió Felipe. Si no le hubiera enviado Felipe, seguramente este eunuco cada año iba de Etiopía a Jerusalén una vez al año, ida y vuelta, y luego muere y va al infierno, ¿no? Dios lo vio. No puedo dejarle como está. Hay que hacerle que sea salvo. Por eso le envió Felipe. Muchos líderes religiosos en Jerusalén no podían enseñarle esta verdad. Lo siento mucho, pero ahora también hay muchas iglesias, muchas personas que enseñan la Biblia. A veces escucho y veo televisión, radio cristiano, habla muy bien los pastores, pero falta algo, el núcleo. Uno mismo no confiesa cómo ha sido renacido, no tiene testimonio, no dice que hay que recibir la salvación, tienes que arrepentirte, no habla que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no habla de juicio, no habla de infierno. Solo dice que si vives con celo, entonces tú estás creyendo bien y como si fueras salva. Así enseña. ¿Pero es suficiente? Si este eunuco, Dios le dio oportunidad, pero una persona le seguía detrás del carro y le dice, espera, tú estás leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? En el desierto, un joven pobre. Si alguien está leyendo un libro, por ejemplo, un profesor de universidad viene y te pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Vamos a decir, sí, enséñame, por favor. Pero una persona pobre, vamos a sentirnos mal, ¿no? Vete. Estás loco, ¿no? ¿No? Si le hubiera dicho eso, entonces, ¿qué habrá pasado? Habrá perdido la oportunidad que Dios le ha dado. Y toda su vida hubiera hecho este camino, ida y vuelta a Jerusalén. Depende de cómo tomamos la oportunidad que nos da, puede cambiar el destino eterno de uno. Este eunuco tenía un corazón ferviente de buscar la verdad. Pues, escuchando tu pregunta, parece que sabes tú algo, parece que me puedes enseñar. Para el carro, siéntese, enséñame esto. Dios le hace entender a la persona que tiene un corazón humilde, la persona que tiene el corazón ferviente de entender la palabra. Dios es el que le mandó a Felipe a predicar la palabra y es Dios quien abrió el corazón de eunuco para que pueda entender la palabra. Nosotros sabemos bien esto. Este etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era aprovechado bien la oportunidad que Dios le dio y recibió la salvación. ¿Habrá ido más a Jerusalén a los líderes religiosos que mataron a Jesús? Seguramente que no. Seguramente habrá quedado en Etiopía para predicar el Evangelio y habrá vivido una vida nueva como cristiano. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí, he aquí. Nos está despertando nuestro corazón. He aquí, ahora es. Ahora es.
Ahora es el momento de recibir la bondad. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora está acabando el tiempo de la siega. Jeremías 8, versículo 20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La siega es el fin del mundo. El Evangelio fue predicado desde Jerusalén y ahora pasó al oeste y por el este entró tarde, ¿no? Pero la Biblia está traducida más de 3.400 idiomas, por idioma de todo el mundo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Ya es el fin. Ahora las cosas que están pasando delante de nuestros ojos nos están enseñando que está acercando el fin, que dentro de poco ya es el fin. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús de la primera venida es para salvar y Jesús de la segunda venida es para llevar a los santos salvos y juzgar a las personas que no han recibido la salvación. Eclesiastés capítulo 12. Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 12. Antiguo Testamento, página 910. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Por qué los días malos? Porque dentro de poco no tendremos fuerza en los ojos, no vemos bien, ya no tenemos memoria y ya nos vamos, ¿no? Antes de los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de eso, acuérdate de tu Creador y escucha la palabra con las que puedas recibir la salvación. Una vez, hace mucho tiempo ya, en parada de autobús, en estación de autobús, al lado estaba un abuelo anciano. Le pregunté, señor, abuelo, has vivido muchos años, ¿no? Te quedas nada para marcharte. ¿Has preparado dónde ir? ¿Has preparado a dónde ir? ¿Y este abuelo? Si lo hubiera preparado no me preocuparía. ¿Pero qué has hecho hasta ahora? ¿Qué has hecho hasta ahora? Ahora ya no tiene buena mentalidad, los ojos tampoco, no tiene discernimiento, ya está muy viejo. Cuando tenía buena mentalidad, los ojos claros, cuando es joven, hay que acordarte de tu Creador, resolver el problema espiritual. Solamente ese abuelo es necio, las personas mundanas no saben qué es lo más importante. El versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está expresado con mucha diversión, ¿no? Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. ¿Por qué se oscurecen? Porque uno mismo se ha oscurecido. Cuando es mayor, se oscurecen los ojos. Y vuelvan las nubes tras la lluvia, que viene el juicio. Cuando temblarán los guardas de la casa, los que guardan la casa. Este cuerpo es la casa, ¿no? Hay restaurante. Y al bajar hay una alcantarilla. Una sala de calderas, ¿no? La temperatura es entre 36 y 37 grados. Es una casa. Hay techo. Parece un techo de paja, pero tiene ventanas. Teléfono. Está bien, ¿no? Está muy bien hecho. Cuando templarán los guardas de la casa, las piernas se templarán y se encorvarán los hombres fuertes, se engordan, ¿no? La espalda.
y cesarán las muelas porque han disminuido. Los dientes se caen y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se ve oscuro. Para explicar esto es muy divertido, pero pasa mucho tiempo. Lincoln tomó su bastón y salió, y alguien le dijo: Mi Majestad, ¿tiene buena salud? Bueno, no sé si tengo buena salud o no, pero la casa está a punto de derrumbarse, así que lo apoyé con un poste. Lincoln era un cristiano también. De todas maneras, pero Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos como tú quieras, y vivas como tú quieras. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En los tiempos de juventud, en los tiempos de adolescencias, comete muchos pecados, tiene muchas cosas que quiere hacer, pero ¿por qué nos ha dado el tiempo de juventud? Para buscar a Dios. Si recibe la salvación en tiempo de juventud, puede vivir fuertemente por el Señor. Estoy orgulloso porque hay muchos jóvenes en nuestra iglesia. Después de haber recibido la salvación, vive muy bien la vida cristiana. No como los jóvenes incrédulos que andan con el mundo y hacen las cosas malas. No hacen eso. Los cristianos, los jóvenes de nuestra iglesia son como tesoros. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, como esta palabra. El rocío de la mañana, cuando sale el sol, entonces el rocío se resplandece con la luz solar. Ese tiempo de juventud debemos dedicarlo a Dios. La juventud. Ahora, la oportunidad que nos está dando, tenemos que utilizarla para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Los que no han recibido la salvación, que reciban la salvación pronto. Y los que son salvos, que aprovechemos bien la oportunidad que nos ha dado vivir para la gloria y la voluntad de Dios. Vamos a buscar Sofonías, capítulo 2. Sofonías. Antiguo Testamento. Sofonías, capítulo 2. Página 1232. Sofonías, capítulo 2. Versículo 1 a 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Oh nación sin pudor, nación sin pudor. ¿A quién se refiere? A los que están viviendo en el pecado, en el engaño, siguiendo los deseos de la carne y no vuelvan a Dios. En capítulo 1, versículo 6, si vemos capítulo 1, versículo 6, dice: Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Los que se apartan de en pos de Dios y no buscan a Dios ni le consultaron, serán destruidos por Dios. En medio del pecado, los seres nobles creados a imagen de Dios están viviendo como bestias. El pueblo que no tiene vergüenza. Congregaos a Dios. Antes que tenga efecto el decreto. ¿Qué significa esto? Que antes de que llegue el tiempo que Dios ha establecido, es decir, antes del juicio de Dios, y el día se pase como el tamo. ¿Qué es el tamo? La oportunidad del tiempo. Y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros.
Dios da la oportunidad de la gracia de recibir la salvación, pero cuando pase ese tiempo, esa oportunidad, habrá juicio de Dios. Por eso, antes de que pase esto, vuelva a Dios. En la Biblia hay muchas palabras semejantes a estas, que cuando los pecadores se arrepientan y vuelvan a Dios, serán perdonados. Dios es paciente y está esperando ahora. Un día, de repente, se acabará todo. Puede ser que la vida de uno se acaba o que la época se termina. Ya está muy cerca de nuestros ojos. Debemos aprovechar bien la oportunidad que nos ha dado. Cuando Dios nos llama, debemos responderle. Cuando tenemos la oportunidad de volver a Dios, debemos volver a Dios. Nos ha dicho que nos perdonará. Pero los que traicionan la gracia de Dios, Dios los juzgará sin piedad. Proverbios, vamos a ver, Proverbios capítulo 1. Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios capítulo 1, desde versículo 24. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando Dios llamó, no quisieron oír. Cuando extendió la mano Dios, la mano misericordiosa, hay que agarrar esa mano. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere sobre una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay que responder cuando Dios llama. Hay que agarrar la mano de Dios cuando Dios extiende su mano. Si perdemos la oportunidad y encontramos con tribulación, Dios se reirá, se burlará de nosotros. En ese momento, aunque clamare a Dios, no nos oirá. Hay oportunidad, pero siempre hay oportunidad para recibir la gracia. Por eso en Hebreos 3, versículo 7 dice que cuando Dios hablare, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios hablare, que no endurezcáis vuestros corazones. En 1 de Pedro 3, versículo 20 dice: una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, y los desobedientes fueron raídos de la tierra con agua. Mientras se predique el evangelio hasta los fines de la tierra, los que no creen serán quemados con fuego. ¿Saben, no? Dios está esperando pacientemente. En 2 Pedro 3, versículo 9 dice: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no vuelvan a Dios. Entonces, en el día de juicio de Dios, aunque clamare a Dios, no sirve para nada. En los días de Noé, cuando preparaba el arca, Dios esperaba que Dios juzgará el mundo con agua, y Noé ha dicho que suba al arca. ¿Y qué dijeron las personas? Este señor Noé, después de creer a Dios, está loco. ¿Que juzgará con agua? Cuando juzgó el mundo con agua, Dios cerró la puerta del arca.
y ya no se abrió más, aunque en fuera tocare para que les abriera, pero ya está, ya se acabó. Romanos capítulo 2, buscamos. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo 4 a 5. Romanos 2, versículo 4 a 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ignorando que su benignidad te guía, quiere salvarte al arrepentimiento, pero sin conocerlo, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Están menospreciando la misericordia, la gracia y amor de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza. Hay alguno que dice, si digo una vez que no creo, es que no creo. Aunque voy al infierno, pero no creo. Que no se quiere arrepentirse. Esa persona es tan duro que aunque va al infierno no se quemará. Es tan duro. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora es el tiempo de la gracia, que puede recibir la salvación. Está llamando a los pecadores que vuelvan. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, pero no vuelvan. Cuando termina la era de la gracia, el amor y la compasión de Dios no quedará ni un pelo, sino juzgará sin piedad. No hay nadie que tenga mayor amor que Dios y tampoco hay nadie que es más temeroso que Dios. Ahora, nosotros en este seminario bíblico es el tiempo que el Señor pasará en medio de nosotros. Y también en el retiro de verano de este año estamos orando mucho a Dios para que muchas almas reciban la salvación. Probablemente muchas personas de extranjero también vendrán para escuchar el Evangelio. Es la oportunidad para evangelizar. El tiempo de la cosecha se está acabando dentro de poco. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha mies para recoger, pero no hay obreros. En Proverbios 10, versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ustedes son salvos, pero ahora ¿qué época es para estar durmiendo? Para estar soñando cosas vanas. Hay que estar despierto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Necesitamos movilizar todo nuestro tiempo, dinero y todo lo que tenemos para predicar el Evangelio y para ayudar a aquellos que aún todavía no han sido salvos. El alma de una persona es más precioso que todo el mundo, pero si esa alma recibe la salvación, será un gran gozo para Dios y una gran gloria para nosotros, ¿sabes? Dios nos recompensará. Es oportunidad para evangelizar. Y para las personas salvas es la oportunidad para obedecer. Ya no queda mucho. No hay tiempo para evangelizar. Y ya no queda mucho para obedecer, para vivir por el Señor. Ya no queda nada. Con el tiempo que tenemos que dedicarnos
a vivir para predicar el Evangelio y hacer todo lo posible para la voluntad de Dios y la gloria de Dios con todo nuestro corazón, todas nuestras almas y toda nuestra voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si predicamos el Evangelio hacia afuera para que las almas reciban la salvación, e interiormente los salvos amamos unos a otros y obedecemos, entonces nos añadirá todas las cosas que necesitamos en la carne. Incluso entre los que han sido salvos, hay muy pocas personas que obedecen y vivan diligentemente para el Señor. Es algo muy triste. Es lamentable. Así no hay que ser, sino todos debemos de vivir fuertemente. Es una oportunidad que Dios nos está dando. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso, el tiempo que nos ha dado, hasta el último momento, debemos de aprovechar bien la oportunidad que nos ha dado. Apocalipsis 1:3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay que leer, oír y guardar. Tampoco queda mucho tiempo para que podamos obedecer. En San Juan 9, versículo 4 dice: Me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin está cerca. ¿Aún no lo saben? Ahora Corea del Norte sigue disparando misiles y tratando de hacer pruebas nucleares. ¿No saben que la guerra de Rusia contra Ucrania es el preludio de la guerra final de Rusia contra Israel? Todo el mundo fue expandido. La epidemia podría llegar que todos muriese, pero por nosotros se detuvo. ¿Y aún no lo saben? El Señor dijo: cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas, se oye los pasos del Señor. Ya no queda mucho el tiempo que nos ha permitido. Jeremías 48:10 dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si menospreciamos la obra de Dios, aunque las personas salvas no irán al infierno, pero serán reprochados por Dios. Después de poco, aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Antes de que venga el Señor, no podemos hacer lo mejor que podamos para predicar el Evangelio y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios como hijos de Dios y vivir valientemente. Después de poco acabará todo. Tenemos que anhelar ser alabado y glorificado ante el Señor y vivir eternamente en gloria. Hay que anhelar ese día. Aunque los cristianos sufran, tienen dificultades y se sacrifican en esta tierra, pero guardamos nuestra fe hasta la venida del Señor y participamos en su gloria, es lo que más deseamos. ¿Qué esperamos los cristianos en este mundo? ¿Tiene alguna esperanza en este mundo? ¿Tiene algún apego en este mundo? Sinceramente, yo no quiero vivir en este mundo. Porque si voy ante el Señor, seré 100 veces, 1000 veces, millones de veces mejor que aquí. ¿Por qué vivimos? Vivimos porque hay trabajo que hacer, hay trabajo que hacer. ¿Vivimos porque no podemos morir o vivimos porque tenemos algún apego aquí? Respóndeme. Que no dejemos que nuestra última oportunidad se desperdicie. Antes de que pase la oportunidad que nos ha dado, hay muchas cosas que hacer. Que cada uno, mientras orando, y que esta vez también oramos para que muchas almas reciban la salvación y colaboramos juntos y traemos las personas nuevas. Será mejor. Y aunque no tenga personas que evangelizar, participe juntos, oren juntos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en esta última época, entre muchas personas del mundo nos has llamado y nos has salvado. Te damos muchas gracias. Nosotros no somos del mundo, sino estamos para tu reino, para tus obras, y somos distinguidos en este mundo.
Todavía hay muchas almas perdidas que no han recibido la salvación. Para predicar ese evangelio nos has encomendado evangelio a nosotros. Si no evangelizamos, nadie podrá escuchar evangelio y nadie podrá recibir la salvación. Señor, danos la sabiduría, el poder y ánimo para que podamos evangelizar fuertemente tu evangelio y que desde mañana empieza el seminario bíblico y también en todo el país, en todo el mundo, el lugar que está predicando el evangelio. Señor, obres tú mismo para que muchas personas reciban la salvación y que a través de los hermanos y hermanas salvas primeramente puedan colaborar juntos en la obra de Dios y trabajar juntos para glorificar a Dios y agradar a Dios. Señor, obres en nosotros. Dejamos todo en tus manos poderosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.